Ecos de la Historia, un podcast sobre historia y geopolítica. Quien no conoce su pasado no puede entender su presente. Con los historiadores Andreu Alegre y Álvaro Cortés. Puedes conocerles mejor en Ecos de la Historia. Muy buenos días a todos. Estamos aquí un día más haciendo nuestro podcast. Participantes de hoy tenemos al profesor Álvaro Oliva, conocido ya por todos. Es uno de los integrantes fundadores de este nuestro podcast. Y un servidor que les habla, Andreu Alegre, desde la ciudad que siempre llueve, es decir, Copenhague. Y nada, vamos a hablar un poquito hoy sobre un tema que yo creo que no se ha tratado en absoluto en los últimos meses, que es el conflicto entre Ucrania y Rusia, o Rusia con Ucrania, mejor dicho. Obviamente es un tema que ya está bastante manido, ya está bastante hablado, pero vamos a introducir algún punto de vista un poquito más novedoso. ¿Y qué os parece si, para empezar, ponemos un poquito en contexto todo lo que ha pasado hasta ahora, con pequeñas pinceladas, para que nadie se olvide, por si alguien ha venido de nuevo al planeta Tierra y no ha visto las noticias del último año, para que vea un poquito de qué va el tema? Buenos días, Álvaro. ¿Cómo estamos por ahí por Barcelona? ¿Todo bien? Muy buenos días, Andreu. Un placer. Pues sí, aquí ya deseando entrar ya en materia y poder, ¿no?, de alguna manera intentar establecer algún tipo de presagio de lo que puede pasar en este conflicto ¿no?, que engloba a Rusia y a Ucrania y de alguna forma a todo el mundo. Sí, dime. Ese es un buen apunte, porque realmente no es un conflicto local, no son dos países simplemente teniendo una guerra local como ha pasado en otros escenarios, sino que abarca realmente muchas más vertientes. Hay muchos países implicados de una manera u otra. No entendamos la guerra solo con tanques contra tanques, sino que siempre tiene muchas derivadas. Estamos en una plena guerra económica, yo creo, pero bueno, eso lo veremos un poquito más. ¿Te parece que empecemos ya con materia? Vamos a lo duro. Empecemos ya con materia, Andreu. Perfecto. Pues bueno, básicamente todos conocemos cómo se ha desarrollado un poquito la guerra, este conflicto. Este conflicto o esta operación especial, como le quiso llamar Rusia, como la intentó vender, para no llamarlo guerra, porque realmente es un término que a nivel internacional pues, cuesta mucho de digerir y de vender como si fuera un acto soberano. Pues todo esto empezó un 24 de febrero y yo creo que Rusia, la idea que tenía era hacer una especie de Blitzkrieg, de guerra relámpago. No sé si estarás de acuerdo, Álvaro. Pero básicamente, viendo cómo fue los primeros días, viendo cómo se desarrolló y cómo el Kremlin planteó todas las ofensivas, realmente pensaban que Ucrania iba a caer en nada, en cuestión de 48 horas. Y aquí hay un dato que lo busqué el otro día y realmente me sorprendió bastante, y es que en muchas de las ciudades que iban conquistando los primeros 2-3 días, las primeras 48 horas, no era ni siquiera el ejército el que intentaba controlar a la población. Llevaron antidisturbios. No sé si conocías ese dato, pero es bastante denotativo de la idea que tenía Rusia en un principio. Obviamente, esto no se dio, no pudieron alcanzar casi ninguno de los objetivos principales en los primeros días, y de hecho se demostró realmente que el ejército ruso ha tenido unas deficiencias bastante notables. Siempre se ha pensado que el ejército ruso actual era uno de los ejércitos más poderosos, siempre se había vendido como que tenían unas tecnologías puntas, especialmente a nivel de aviación y de tanques, muy desarrolladas, muy a nivel occidental, pero luego han adolecido de problemas bastante mundanos, vamos a llamarlo así. Vimos los grandes problemas que tuvieron a nivel de logística, a nivel de comunicaciones, incluso haciendo comunicaciones entre generales por mensajes de Telegram. O sea, algo bastante ridículo para una gran potencia como es Rusia actualmente. El conflicto Rusia lo intentó vender como una operación especial de desnazificación y le puso un poquito de colorines por encima para intentar venderlo a la comunidad internacional, pero no nos olvidemos que es un conflicto que podemos extrapolarlo un poquito en el tiempo, especialmente en los hechos acaecidos en 2014, cuando pasó todo el tema del Euromaidán y cuando se hizo la invasión, entre comillas, de Crimea. Y bueno, simplemente decir esto, que Rusia, la intención que tenía era hacer una guerra muy rápida, y obviamente hemos visto que no ha sido así.
¿Estás de acuerdo con esto, Álvaro? Pues la verdad, Andreu, tal y como lo has planteado, es cierto. Desde buena parte del panorama internacional se veía como que iba a ser una guerra que se iba a decantar rápido por el bando ruso, pero yo sinceramente creo que desde el mando militar ruso no se planteó como una guerra tan fácil. Recordemos que Ucrania tiene el apoyo desde el principio de los países que ingresan en la OTAN, de una gran potencia como es Estados Unidos, de su inteligencia también, así como también debemos de recordar que no deja de ser un conflicto que afecta a la vida civil, porque se está ocupando un territorio. Por lo tanto, la gente, si algo nos ha enseñado el siglo XX en conflictos como por ejemplo el de Vietnam, es que cuando la gente, la población civil, tiene que defender lo que es suyo, hace todo lo posible. Por lo tanto, desde el mando militar ruso se planteaba una guerra quizás tan fácil que en cuestión de meses se pudiera tener ya controlado buena parte del país. Yo sinceramente creo que no. Yo creo que el principio, el interés de Rusia siempre ha sido el de alguna manera coger este conflicto militar y de alguna manera plantar cara a las potencias occidentales e intentar reconfigurar todo lo que sería el panorama del marco de seguridad que se ha establecido en los últimos años y en las últimas décadas respecto a la OTAN y las fronteras de Rusia. Sí, estoy bastante de acuerdo también con lo que comentas, pero bueno, simplemente dar un pequeño apunte. Bueno, también tienes toda la razón de que a lo mejor desde el mando militar no pensaban que una ocupación o que el ganar la guerra propiamente dicho fuera una cosa tan fácil. Lo que si recordamos, las primeras ofensivas estuvieron muy enfocadas sobre todo lo que es la parte del Donbass, que eso ya estaba controlado de facto casi por Rusia, pero también hicieron unos ataques muy rápidos sobre la capital, sobre la capital Kiev, especialmente desde territorio bielorruso. Yo creo más bien que el Kremlin no quería tener un control efectivo de todo el territorio, eso hubiera sido casi imposible, realmente estamos hablando de territorios totalmente vastos y muy difíciles de controlar y de defender. Recordemos que Ucrania es casi todo una llanura y las llanuras son absolutamente casi imposibles de defender en una guerra abierta. Pero sí que es verdad que creo que tenían la intención de llegar hasta Kiev, de tomar la capital como punto simbólico y especialmente capturar al gobierno. O sea, no creo que por la cabeza de Putin hubiera pasado en ningún momento el hacer una invasión total de lo que es el país, sino más bien el cambiar el gobierno y el poner un gobierno títere que propiciara sus propios intereses. Realmente a Rusia no le interesa tener más territorio, es el país más grande del mundo. Lo que sí que le interesa muy especialmente con Ucrania es tener ese colchón de amortiguación contra la OTAN, al estilo de los países satélites cuando era la Unión Soviética, y por eso sí que creo que su intención era más bien poner un gobierno títere más que un control efectivo de todo el territorio. Dicho esto, me ha gustado mucho el apunte que has dicho de cuando intentan invadir un país, la propia gente es la que se exacerba su nacionalismo, piensa que la guerra quizás es un precio a pagar por su propia independencia, igual que pasó en Vietnam, y lo estamos viendo mucho en lo que es la guerra actual. O sea, ya estamos, dicen los analistas militares, en el segundo o el tercer estadio de este tipo de guerra, y lo estamos viendo sobre todo con los bombardeos que están habiendo en diferentes ciudades de Ucrania, pero están habiendo bombardeos no en el sector civil ni en el sector tanto industrial, sino más en el sector energético. Y eso es precisamente, yo creo que uno de los errores principales que está teniendo ahora mismo Rusia, no sé si error estratégico o simplemente es una incapacidad de sus propias capacidades militares, pero eso lo que está propiciando realmente es, quitando los daños a infraestructura y quitando los daños económicos que le puede estar generando a Ucrania, lo que está generando en la propia población ucraniana es un sentimiento cada vez más antirruso, en un país que recordemos que ha estado en la esfera rusa durante decenas y decenas de años, y que pase lo que pase, acabe como acabe la guerra, yo creo que eso va a ser una de las grandes pérdidas que va a tener Rusia, el perder absolutamente cualquier tipo de apoyo que pudiera tener en Ucrania por parte de la población local. Claro, evidentemente es lo que dices, porque este sentimiento
antirruso, podemos decir que se ha incrementado de una manera exponencial prácticamente desde el Euromaidán, el cual provocó ese rechazo a todo lo ruso y que se ha ido incrementando a lo largo del tiempo. Esta guerra, evidentemente, lo que va a hacer es aumentar ese sentimiento. Por eso plantear, ¿no? A veces se plantea cuándo se ¿no? De alguna manera, ¿cuándo se podrá plantear la solución a este conflicto? ¿Cuándo se podrá llegar a un acuerdo de paz entre los dos bandos? Pues sinceramente es muy complicado ahora mismo, porque por parte de Ucrania se tiene que vender que se ha recuperado todo el territorio posible y que Rusia de alguna manera se tiene que doblegar. Y eso, viendo el panorama internacional ahora mismo, es muy complicado. Y esta situación de bipolaridad también se ha extrapolado a todo el panorama internacional. Ahora tenía una serie de datos aquí que podemos ver que prácticamente 141 países de la ONU condenaron los actos realizados por Vladimir Putin. Vemos, por ejemplo, países los cuales siempre se han mantenido neutrales, como sería el caso de Suiza o los países escandinavos, de Suecia o de Finlandia, un país vecino de Rusia, como han condenado tajantemente la actuación de Rusia y además, en el caso de Suecia, así como de Finlandia, bastante inaudito, han dejado atrás la neutralidad y han pasado a hacer una petición para formar parte de la OTAN. Por lo tanto, vemos cómo existe este clima de bipolaridad, ¿no? Se ha extrapolado de alguna manera a nivel internacional. ¿Cuáles serían los países que apoyan a Rusia? Porque muchas veces, ¿no?, se plantea que Rusia se encuentra muy aislada de todo el mundo. Y eso no es verdad. Si miramos, por ejemplo, la economía rusa, el pasado 2022, vemos que esta economía ha caído solo en un 3%. ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna manera Rusia sí que encuentra algún apoyo, algún tipo de apoyo en el panorama internacional. En este caso, mucho más apoyo del que pensamos. Encontramos en la escena, por ejemplo, países muy cercanos a Rusia. ¿Cuáles podrían ser? Tenemos el caso de Corea del Norte, no es ningún tipo de dato novedoso a estas alturas. No. Irán, Tayikistán, Kazajistán, y encontramos también un factor, un país que el cual se mantiene titubeante, como es Serbia. ¿Por qué se mantiene titubeante Serbia? Porque es un país el cual siempre ha tenido unas relaciones históricas muy importantes con Rusia, pero que también, de alguna manera, le conviene llevarse bien con la Unión Europea porque quiere ingresar. Y esto no es todo. No solo tiene el apoyo de estos países, de una Irán la cual le proporciona, por ejemplo, drones, que hemos visto en acción a la hora de cargarse diferentes infraestructuras estratégicas ucranianas. También, por ejemplo, encontramos el caso de Corea del Norte, el cual suministra, por ejemplo, munición de artillería de 122 milímetros, ¿no?, que lo hace a través de diferentes agentes de Oriente Medio. Pero claro, el éxito ruso en este caso, éxito económico, podríamos decir, ¿no?, no ha sufrido unas grandes pérdidas, no solo se debe a estos pequeños países, porque Corea del Norte, países como Serbia, tampoco son muy significantes a nivel internacional. ¿De dónde saca buena parte del rédito económico? Pues de países como China y la India, los cuales en todo momento han sido bastante inteligentes, bastante, en este caso, pragmáticos, y se han mantenido al margen del conflicto, se han mantenido neutrales. ¿Y qué han hecho estos países? Pues han aprovechado el panorama internacional, una Rusia la cual está aislada, que ha sufrido muchas sanciones económicas por parte de la Unión Europea, y lo que ha hecho es, se ha visto obligada a bajar el precio tanto de su petróleo como del gas natural como del carbón. ¿Qué han hecho países como China, en este caso? Pues ha aprovechado el panorama internacional y ha llevado a cabo un gran número de compras a Rusia. Le ha comprado una gran cantidad, sobre todo de petróleo. Tenía ahora una serie de datos, ¿no?, los cuales calculan que el número de ingresos en compras de China ha aumentado hasta los 60.000 millones de dólares. Y hemos hablado de China, pero también encontramos el caso de la India, el cual hasta hace poco era un país que de alguna manera se vinculaba mucho con Estados Unidos. Pues ahora ya no se vincula tanto, ahora podríamos decir que está más desmarcado, que mantiene una línea pragmática y que también lleva a cabo esta serie de compras a Rusia, en este caso a la Federación Rusa. Vemos, por ejemplo, cómo a la hora de comprar el petróleo, Rusia ha desbancado a uno de los grandes socios comerciales de la India, como era Arabia Saudita. Y ahora un dato muy importante, y es que muchas veces se habla de las sanciones económicas establecidas por
por la Unión Europea a Rusia. Y esto, si miramos desde un punto de vista geopolítico y comercial, no se cumple del todo. Porque si vemos los acuerdos, las sanciones económicas, existen excepciones, Sí. en las cuales países como por ejemplo Francia, en materia nuclear, de energía nuclear, o bien otros países como por ejemplo Alemania con el gas natural, establecen exenciones. O sea, en algunos casos pueden llevar a cabo la compra de las materias primas rusas. Por lo tanto, vemos como este boicot se nos vende como un boicot brutal de todo el mundo contra Rusia, pero que en la práctica no se acaba de cumplir del todo. En la práctica prima la geopolítica y la pragmática. Todo muy a lo Henry Kissinger, ¿no? Todos al final dicen una cosa, venden una cosa y hacen la otra. Al final, que no le sorprenda a nadie esto, pero siempre triunfa la realpolitik. Al final, los políticos, por la propia concepción de lo que es un político, tienen que dar grandes discursos grandilocuentes, precisamente, pero al final, cuando bajas a tierra, cuando bajas al barro, la realpolitik es lo que funciona. Muy de acuerdo con lo que has dicho, simplemente me gustaría darte un apunte. Sí que es verdad que hay 140 países que lo condenaron en las Naciones Unidas. También sabemos lo que funcionan las resoluciones de las Naciones Unidas, o sea que es lo mismo una resolución de la ONU que comprar el periódico, sirve para lo mismo más o menos. Pero también todo el Consejo de Seguridad. Sí, tal cual. Y recordemos que Rusia es miembro permanente del Consejo de Seguridad, y China por lo tanto, también. y China también. Y el Consejo de Seguridad funciona con votos unánimes, o sea, un país puede vetar todo tipo de resolución, por lo tanto, sirve de bastante poco. Pero bueno, simplemente quería comentarte, sí que es verdad que a pesar de que tantos países lo condenaron en su momento, lo que al final decimos, la política real, lo que hace es ver realmente los países que están alineados o no. O sea, yo como país no me hace falta decir públicamente que estoy de acuerdo con Rusia, simplemente mis intereses comerciales pueden hablar por mí. Y es lo que tú dices, sobre todo con China, que ya sabíamos que sería un aliado, especialmente a nivel comercial, con lo que ha sido India. Y India sí que es verdad que siempre se le ha atribuido que está un poquito en la órbita de Estados Unidos, pero recordemos que India es el país por antonomasia no alineado con ninguno de los bloques, fue miembro fundador de lo que es el tercer mundo, lo de no alinearse ni con el mundo capitalista ni con el mundo comunista. Pero también vemos otro tipo de países que están colaborando a nivel especialmente comercial con Rusia, como podría ser Serbia, como tú decías, pero incluso yo apuntaría a Hungría. Hungría es la China del zapato de la Unión Europea, porque realmente, precisamente, ella vela por sus propios intereses, le interesa especialmente tener una buena relación a nivel de suministro energético con Rusia, porque depende totalmente de ella, pero a la vez está dentro de la Unión Europea. O sea, realmente es un caso bastante curioso. Luego, si cogiéramos un mapa y... Sí. De hecho, es lo que tú dices. Víctor Orbán, en las últimas elecciones, ganó esas elecciones planteando a su propia ciudadanía que ellos se mantendrían distantes del conflicto y que en algunos casos, ¿no?, negociarían y tendrían una buena relación. Irían para un lado, irían para otro. Por lo tanto, vemos como al final, ¿no?, en política geopolítica, en política internacional, claro, Hungría se desmarca completamente de los postulados de la Unión Europea. No, y aparte es curioso porque él en campaña defendió ese planteamiento y acabó ganando con un 60% de todos los votos, o sea, una mayoría absoluta aplastante. Y luego sí que me gustaría que si podéis, a la gente que nos está escuchando ahora, buscar en un mapa los países realmente que están colaborando económicamente con Rusia, veremos que solo lo que es la Unión Europea, Estados Unidos y quizás Japón y Australia son los únicos países realmente que han impuesto sanciones a Rusia. O sea, no vale de nada hacer una resolución de la ONU de 140 países si luego de los cuales solo hay 15 que realmente hacen sanciones efectivas. Y vemos que, por ejemplo, todos los países africanos, ninguno ha puesto sanciones a Rusia. Todo el Golfo Pérsico, de hecho, Arabia Saudí está bastante más cerca de lo que es la esfera rusa-china ahora mismo que de la parte occidental con Estados Unidos. Ya venía de lejos con el tema de Bin Salman y Khashoggi y todo esto. Pero bueno, todo se junta. Dicho esto, creo que ahora mismo una negociación es bastante complicada entre los dos países. Te doy mis argumentos y ahora me comentas si estás de acuerdo o no. Y es bastante complicada básicamente porque ahora mismo en el tablero de juego actual nadie está ganando.
Es decir, Ucrania, por supuesto, no estaría dispuesta a día de hoy a hacer una negociación porque está viendo que la iniciativa de la guerra en los últimos meses la está llevando ella y lo que quiere realmente es tener todas las bazas ganadoras antes de sentarse en una mesa de negociación, sobre todo intentar conquistar el máximo territorio posible. Y Rusia, por supuesto, que tampoco estaría dispuesta a sentarse en una mesa de negociación ahora mismo. Y básicamente porque no puede venderle a su público que la operación especial, la guerra, llamadlo como queráis, realmente ha servido para algo. Estamos viendo que hay cientos y cientos y cientos de muertos en lo que ha sido esta guerra, de muertos rusos, la movilización, todo el desgaste económico, y todo eso no lo puedes vender simplemente por haber adquirido unos pocos territorios en lo que es la zona del Donbass y de Lugansk, de Donetsk, de Statovover. Entonces, Rusia tampoco le interesa. Tampoco le interesa, y sobre todo porque lo que has apuntado tú antes bastante bien, y es que la economía rusa no está colapsando, como algunos vaticinaban en un principio. Se decía que con las sanciones, con los vetos, iba a caer entre un 15 y un 20% al principio del conflicto. No ha sido así, está cayendo bastante menos. Sí que es verdad que todas las sanciones, especialmente las derivadas de la energética y especialmente las que se han impuesto desde Estados Unidos y la Unión Europea, están más enfocadas a un daño a la economía rusa a un medio plazo, porque a corto plazo es fácil intentar sortearlas. Lo hemos visto, por ejemplo, con los sistemas bancarios, con el SWIFT, pero realmente no está colapsando a día de hoy, lo cual no significa que de aquí 12 meses, 24 meses, realmente veamos un desplome bastante más pronunciado de lo que es la economía. Y después, la situación internacional yo creo que también propicia que Rusia intente alargar lo máximo posible el conflicto. Es decir, estamos en un año 2023 que muchos analistas económicos vaticinan que va a ser muy complicado a nivel de crisis, de recesión, llamadlo como queráis. Y eso puede propiciar, entre otras cosas, que los países que están otorgando una ayuda efectiva a nivel militar y a nivel económico a Ucrania se vean en la propia imposibilidad de seguir con este tipo de ayudas, especialmente por las presiones internas que la crisis puede derivar. No sé qué piensas tú de este tema. Yo la verdad es que estoy muy a favor de lo que has dicho. Ahora mismo plantear siquiera un acuerdo de paz, al menos en este primer semestre de 2023, a mí me parece una locura. Y un factor que tú quizás no has hecho tanta mención, y es que también desde el punto de vista del liderazgo político no es beneficioso esta situación de paz entre los dos países. ¿Por qué? Porque, como apuntábamos antes, encontramos en el caso de Ucrania un gran sentimiento ahora mismo antirruso. Por lo tanto, el señor Zelensky se ve la obligación de que, para plantear siquiera una mínima esperanza de acuerdo de paz, antes tiene que recuperar todo el territorio que tenía Ucrania antes del 24 de febrero, antes del inicio de esta invasión. ¿Por qué? Porque no dejemos de tener en cuenta que Zelensky también cuenta con una oposición en la cual encontramos figuras como el expresidente ucraniano Petro Poroshenko, el cual siempre ha sido un hombre muy vinculado a la gran oligarquía ucraniana, así como con países con Estados Unidos, además de la Unión Europea. Si en algún momento Zelensky planteara siquiera, llegar a cabo una negociación con Rusia sin siquiera haber recuperado territorios, como Melitopol o el Donbass, esta oposición se plantearía de alguna manera apartarlo completamente del poder. Y además también debemos de tener en cuenta otro aspecto importante, y es que durante este tiempo en el cual se ha iniciado la guerra, también ha aprovechado Zelensky para ilegalizar algunos partidos de la oposición. Totalmente. Ahora mismo tenemos en los datos que el señor Zelensky ha ilegalizado un total de 12 partidos. El último ha sido el Partido Socialista Ucraniano. No sé si hay algunos datos fiables de que esos partidos estaban en vinculaciones claras con Rusia, pero lo que tenemos aquí sobre la mesa es que se han ilegalizado porque eran prorrusos. ¿Qué podemos ver, por lo tanto? Que esta guerra, en el caso de Ucrania, también es un pretexto para Zelensky para fortalecer su poder, para ser una figura, ¿no?, que capitalice todo ese apoyo de la población civil. Por lo tanto, desde el punto de vista de Zelensky,
¿Es importante ahora mismo finalizar con el conflicto? Hombre, sí que es importante porque están muriendo. Hay muerte de vidas, ¿no? Muerte de muchos civiles. Ahora bien, desde el punto de vista político, a nivel personal, no le favorece. Y esto es lo mismo que pasa con el caso ruso. Vladimir Putin ahora mismo se puede, siquiera debido a su liderazgo y que es un hombre que está muy bien reconocido en el panorama ruso, por mucho que a nosotros nos vuele la cabeza por ello, es una persona que en Rusia se asocia con la estabilidad económica, con un cierto equilibrio, con una cierta prosperidad, después de esos años de postsoviéticos. Que fueron terribles. Asimismo, claro, unos años completamente terribles, como dices. Además, ¿qué pasa con Putin? Que tiene un control férreo de lo que es el ejército y la inteligencia en todo el territorio ruso. Otro aspecto que debemos de tener en cuenta en el caso ruso es que dos de las principales ciudades rusas, Moscú así como San Petersburgo, ahora mismo no están sufriendo la guerra. La población civil de allí le dices que está en una guerra y vale porque lo ven en la televisión pública, la cual es muy propagandista, también se ha dicho, pero no sufren las consecuencias directas de la guerra. Por lo tanto, ahora mismo el señor Putin también se puede permitir continuar en la guerra. No es perjudicial para él, desde el punto de vista del liderazgo político. Vemos cómo los dos bandos les interesa, sobre todo desde el punto de vista de sus líderes políticos, les interesa continuar en este conflicto, aunado a lo que tú has comentado, desde el panorama internacional. De esta forma podemos ver, ¿no?, por ejemplo, lo que planteaba Zelensky, este plan de los 10 puntos, este prototipo de acuerdo que ha planteado. Si la audiencia, por ejemplo, no acaba de conocer lo que es el plan este de los 10 puntos, yo les hago un breve resumen. Zelensky ha dicho que solo va a plantear una negociación con Rusia si Rusia se ofrece a pagar todos los gastos, o sea, todos los gastos, a llevar a cabo toda la reconstrucción. Sí, reparaciones de guerra. Ahí estamos, todas las reparaciones de guerra. Sí, por otra parte, todos los líderes políticos y militares rusos son castigados por los crímenes de guerra que han cometido, o sea, son procesados por ellos. Y así también se plantea Zelensky que sí o sí tiene que Ucrania pertenecer a la OTAN. Estas son unas condiciones que él mismo sabe que no son factibles y que Rusia en ningún momento va a aceptar. Por lo tanto, vemos, como tú decías, que ahora mismo llegar a un acuerdo de paz entre los dos países, al menos durante esta primera mitad de 2023, desde mi punto de vista, yo lo veo muy poco factible. Totalmente de acuerdo con lo que estás comentando y simplemente los puntos que comentas que ha dicho Zelensky para una posible negociación, claro, son puntos de máximos. A partir de ahí la negociación siempre tiene que ir para abajo, o sea, es lo que tienen las negociaciones. Pides mucho y al final encontráis un punto medio. Obviamente a ninguno de los dos les interesa, especialmente a Putin, porque realmente su imagen, tanto a nivel internacional como a nivel interno, quedaría muy, muy, muy dañada, por mucho control que tenga. Recordemos que Putin, una de las cosas que hizo en el momento que llegó al poder, y ya lleva muchos años de poder, fue el intentar poner a todas sus personas de confianza, sus hombres fuertes, que son los conocidos como los Siloviki, que son gente que viene precisamente de la inteligencia, porque recordemos que él era espía de la KGB, son gente que ha ido colocando los puestos de mayor responsabilidad, por lo tanto tiene un control muy efectivo de lo que son las altas esferas de Rusia. Por ahí no peligra su poder. Otra cosa que estoy muy de acuerdo es el hecho de que en las grandes ciudades, realmente Moscú, San Petersburgo, la guerra apenas se nota. De hecho, por eso fue tan reticente en un principio a hacer una movilización, aunque fuera parcial, porque lo último que quería es que la gente viera realmente que esa operación especial que él había vendido derivaba en que sus hijos o sus maridos o la gente que estuviera en la reserva tuviera que perder la vida por esa operación especial. Y después, simplemente decir que ni tú ni yo vemos que haya una posibilidad realmente de que haya una negociación a corto plazo, pero en algún momento se tendrá que dar una negociación, eso es así. No hay conflicto que 100 años dure, menos la guerra de los 100 años, y también acabó, aunque fueran bastantes. Entonces, yo creo que hay diferentes escenarios para plantear esa futura negociación, sea en 6 meses, sea en un año, sea en el tiempo que tenga que ser.
Vemos los diferentes escenarios. El primer escenario es que Rusia consiga revertir un poquito la situación de los últimos meses y acabe ganando más territorios de los que tiene ahora. Sinceramente, es un escenario posible, pero yo creo que bastante poco más probable que los demás. ¿Cuáles son los demás? Es que Ucrania, por ejemplo, siga recuperando los territorios que en su momento fueron ocupados por el ejército ruso. Estamos viendo que hay grandes iniciativas por parte del ejército ucraniano, especialmente por la desembocadura del río Níper. Están a punto de controlar Gerson, si no estoy equivocado. Y también el granito real de la reconquista del territorio que controlaban los rusos, yo creo que es toda la zona que abarca Kharkov hasta el Donbass. Ahora toda la parte esa, todo lo que es la parte de Lugansk, de Donetsk, están en guerra efectiva, o sea, es donde donde están los combates más fieros, digamos, y todo eso es la parte que Ucrania ahora mismo está en posición de conseguir. Dependerá mucho de cómo vayan estas ofensivas y contraofensivas para que veamos un panorama de futura negociación para un lado o para otro. Luego no tenemos que olvidar el panorama internacional. El panorama internacional es muy denotativo de lo que puede pasar, porque estamos hablando de precisamente el año de elecciones en puntos muy claves del mundo, año de posible recesión, que eso va a vincular mucho con esta guerra. Y yo creo que al final lo que va a pasar es que no va a haber una negociación como tal. ¿Qué quiere decir? Va a quedar una situación parecida a lo que fue la guerra de Corea. Sabemos que Corea, en el momento que hubo la guerra, hubo una partición y no ha habido, desde el momento que acabó, un tratado de paz. Es simplemente marcamos una línea, marcamos unos mínimos y a partir de ahí seguimos en guerra nominativa, pero no hay un acuerdo de paz. Yo creo que eso es una de las posibilidades que se pueden dar en un futuro a medio plazo. Luego, sobre todo, dependerá el tema de la negociación de los intereses, ya no tanto incluso de la Unión Europea, sino sobre todo de Estados Unidos. Yo escucho analistas militares que dicen que con el poder que les ha dado ahora el armamento estadounidense, los HIMARS y tal, los ucranianos están incluso en posesión de recuperar Lugansk, Donetsk, llegar a Mariupol, incluso llegar a Crimea. Yo creo que eso es una utopía absoluta. O sea, Rusia jamás va a permitir, ya no tanto Lugansk y Donetsk, que también nunca va a permitir que los ucranianos intenten recuperar Crimea. Piensa que Crimea es un territorio que los rusos han perdido cientos de miles de vidas en los últimos 200 años, desde el siglo XIX. Y pues bueno, yo creo que esos son los diferentes escenarios. Dependerá un poquito de hacia dónde vayan las ofensivas de cada uno de los contendientes, pero tendrá que haber algún tipo de negociación de mínimos y yo creo que la posibilidad a medio plazo, a no ser que pase algún cisne negro a nivel internacional, es esa, que al final acaben con un acuerdo de mínimos y sin un acuerdo de paz, pero la guerra acabará en algún momento, sí o sí. ¿Qué piensas, Álvaro? Yo, la verdad es que estoy en ese sentido completamente de acuerdo contigo, en el sentido de que es muy difícil que esta guerra se acabe decantando en el bando de uno u otro, porque, claro, plantear la victoria rusa, pues sinceramente no, por el apoyo de la población civil, porque le están quitando al fin y al cabo su territorio, porque Ucrania recibe... Y luego lo que tendríamos que mirar es qué es una victoria rusa. Porque claro, una victoria rusa que ocupara no buena parte del territorio ucraniano. Eso podríamos suponer que es una victoria rusa. Claro. Pero claro, no deja de ser una población civil que está luchando por lo que es suyo, por su tierra. Un bando ucraniano, el cual recibe una gran ayuda militar de Estados Unidos, los cuales le suministran todo tipo de recursos. Por ejemplo, tengo aquí apuntado lanzamisiles HIMARS, barcos de patrullas costeros, artillería de 155 milímetros, y no solo es Estados Unidos. Tenemos el caso, por ejemplo, de Alemania, el cual le abastece de drones autónomos, sí. de Polonia, que muchas veces se tienen como Polonia que no pinta nada. Pues sí, Polonia suministra a Ucrania tanques T-72 modificados, además de un gran flujo económico. Si miramos, Estados Unidos le ha proporcionado un total de 45.000 millones de dólares y la Unión Europea 27.000 millones de dólares a Ucrania para ayudas de tipo humanitario, pero también, no deja de ser,
financiación económica para que puedan resistir esta ofensiva rusa. Y por otra parte, plantear el triunfo de Ucrania a estas alturas, que ganen completamente a los rusos, que los dobleguen, yo sinceramente lo veo muy difícil, porque Rusia no deja de ser un país con una gran trayectoria militar, que los altos mandos, a pesar de que han cometido muchos errores en esta guerra, siguen siendo unos altos mandos muy preparados para el conflicto. Ahora mismo está la figura de Sergei Surovikin, el cual es un hombre más estratega y que está planteando la guerra de una manera diferente a lo que hicieron sus predecesores. Lo veo muy complicado, que alguno de los dos se acabe imponiendo en este conflicto. Y yo, sinceramente, no planteo que se vaya a quedar ahí en un punto muerto, como es el caso de la guerra de Corea. Yo, sinceramente, creo que los dos bandos tendrán que pasar por el aro en algún momento. El otro día leía un artículo aquí de Cataluña, de un tal Xavier Mas, el cual estableció una serie de puntos que serán fundamentales a la hora de llegar a cabo un acuerdo de paz. Y yo, sinceramente, comparto. Y es que se tendrían que hacer una serie de concesiones por parte de los dos bandos. En el caso de Ucrania, pues tendrían que aceptar que no formarán parte de la OTAN, porque eso en todo momento representa una inseguridad para Rusia, la cual jamás va a tolerar. Otro factor que debemos de tener en cuenta, otra concesión que tendría que hacer Ucrania en este caso, pues es que la Unión Europea le levantara las sanciones económicas a Rusia, además de esos bienes que congeló a los propietarios rusos, a los grandes oligarcas, que como tú dices, los oligarcas rusos dan un apoyo fundamental y completamente importante a Putin. Absoluto. O sea, Putin en ese sentido está blindado por los oligarcas rusos. Y otra importante concesión, la cual sinceramente da mucha pena, y es que en ningún momento se producirá un juicio por crímenes de guerra en Ucrania, que se lleva a cabo la Corte Penal Internacional de La Haya. ¿Por qué? Porque para que se llevara a cabo tendría que aprobarse, se tendría que dar el visto bueno por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, donde, como decíamos antes, Andreu, tenemos a Rusia y tenemos a China. A China tampoco le conviene llevarse a mal con Rusia. ¿Cuál sería la concesión que debería hacer, en este caso Rusia, para que se produjera este acuerdo de paz? Pues dejar que Ucrania se integre a la Unión Europea. Yo creo que eso es algo que va a pasar sí o sí. Y de hecho Putin en algún momento ha planteado esta posibilidad y ha dicho que no lo veía con malos ojos. A partir de la integración de Ucrania con la Unión Europea, pues un plan Marshall de tipo económico, que se lleva a cabo una reconstrucción del territorio que ha sido arrasado en esta guerra, y por otra parte, que se establezca un sistema, ahora sí, más democrático en Ucrania, porque actualmente se habla muy bien de Ucrania, pero Ucrania, antes de este conflicto, era un territorio compuesto por oligarquías económicas con una corrupción brutal. Por una corrupción brutal del sistema, una corrupción endogámica. Yo creo que estas son las concesiones fundamentales. Ahora bien, y esto ya te lo pregunto a ti, sobre cómo puedes tú ver este punto. Y es que el autor, este periodista, hablaba de la incógnita de Crimea y el Donbass. Debe de estar en los puntos de negociación para el acuerdo de paz. ¿Tú cómo lo planteas? A ver, yo lo planteo, estoy un poquito en desacuerdo con lo que estás diciendo, porque sí que creo realmente que puede haber, simplemente el status quo de decir vamos a acabar la guerra ahora mismo, no firmamos un tratado de paz, pero que se quede todo más o menos. Te decía, Álvaro, que estoy bastante de acuerdo en lo que comentabas, simplemente darte un pequeño apunte. Y es que me comentas tú que no estás de acuerdo en el hecho de que pueda haber simplemente un status quo, que básicamente los dos países se finalicen la guerra de manera nominativa, pero que no haya un acuerdo de paz. Simplemente recordarte que, por ejemplo, después de todos los acontecimientos que pasaron en 2014 con el tema de Crimea, al final quedó así, quedó todo en stand-by, Rusia con un control efectivo de algunas zonas ucranianas, pero que a nivel nominativo y constitucional seguían siendo parte de Ucrania. Por lo tanto, yo creo que eso sí que sigue siendo una posibilidad. Luego, lo que tenemos que tener en cuenta sobre todo, y es que al final da igual un poquito lo que quiera Zelensky en última instancia y lo que quiera incluso Putin en última instancia, hay otros actores incluso más importantes que son los que van a fomentar el hecho de que haya una negociación o no.
y básicamente estos actores es Estados Unidos. Estados Unidos es el gran ganador de este conflicto a todos los niveles, no solo por desgastar a un enemigo tradicional como es Rusia, sino porque realmente se está convirtiendo en el mayor exportador de hidrocarburos en todos los sentidos del mundo, y lo estamos viendo ahora con todo el gas licuado que le está vendiendo a Europa para suplir precisamente el gas que venía desde Rusia. Pero también estamos viendo otras derivadas que creo que son bastante fundamentales. El otro día leíamos un artículo de uno de los generales retirados del Pentágono diciendo que estaban teniendo un problema que no habían vaticinado en un principio, y es que se están quedando sin munición efectiva. Todo lo que están mandando a Ucrania precisamente para apoyar al ejército ucraniano lo están sacando de las reservas y no tienen la capacidad industrial de producción suficiente como para suplir todas esas reservas. Y eso podría parecer que es un tema menor, pero viene muy ligado a otras noticias. El otro día vimos, por ejemplo, cómo Taiwán había no bloqueado un contrato con Estados Unidos, pero sí lo había dilatado en el tiempo para poder hacer un contrato de servicios militares con Corea del Sur. Y es que muchos de los HIMARS y de la munición que se estaban mandando a Ucrania estaba en un principio destinada para Taiwán. Si uno de los socios más importantes en el sudeste asiático, como es Taiwán, de los Estados Unidos, está virando hacia otros vendedores de material bélico, como es Corea del Sur, eso puede ser denotativo que la producción industrial de Estados Unidos no es lo suficientemente fuerte como se pensaba, y eso puede ser incluso una derivada, un problema a largo plazo, sobre todo porque ya vemos que China y Taiwán al final van a acabar colisionando. Eso es casi seguro, pase ahora, pase en unos meses, en unos años, pero de hecho, Andreu, sí. Por hacer un poco de patrocinio, ya lo analizamos a fondo en otro podcast de este programa, así que si a la audiencia le interesa ahondar más en esta cuestión, les invito a escucharlo. 100%, y es un programa yo creo que también muy interesante y que a la gente le puede gustar mucho, a la gente que no lo haya escuchado todavía. Dicho esto, en cuanto a lo que me comentabas tú de los puntos de la negociación, es imposible que lleguen a un acuerdo, o casi imposible, a mi parecer, que lleguen a un acuerdo a nivel de territorio, pero sí que es verdad que siempre hay, llámalo puntos medios, llama cabezas de turco. Es decir, uno de los planteamientos que más hace Zelensky es eso de que tú comentabas antes, de que haya unos juicios por crímenes de guerra a los generales rusos y a Putin por extensión. Eso no se va a dar, eso es imposible que se dé. Putin nunca va a sentarse en un tribunal de La Haya, eso por supuestísimo. Pero, bueno, no olvidemos que la Realpolitik muchas veces tiene otros caminos secundarios que muchas veces son los que realmente se acaban implementando. Ningún general del ejército ruso se va a sentar en un tribunal, pero ¿quién te dice, por ejemplo, que no se siente Prigozhin, me parece que es el que se llamaba? Estamos viendo muchas actuaciones de grupos paramilitares, por ejemplo, el grupo Wagner, en territorio ucraniano. A lo mejor por ahí sí que cogen a 2-3 cabezas de turco. A lo mejor algún cabeza de turco. Correcto, para que desde el Kremlin no pueden decir que ningún militar del país ha sido juzgado, y desde Ucrania pueden decir que los militares, las personas que hicieron esos crímenes sí que han sido juzgadas. Siempre hay puntos intermedios y siempre se puede hacer algún tipo de desviación de la Realpolitik. Dicho esto, yo creo que nos ha quedado un debate bastante constructivo. Hacer un pequeño comentario. Adelante. Lo que comentabas de que el conflicto muy probablemente pueda concluir sin llegar, ¿no?, a ningún tipo de concesión. Uh-huh. Es una posibilidad, de hecho, como tú bien lo decías, ya pasó en Crimea. Uh-huh. Pero yo tengo la esperanza, ya no es que me encomiende a raciocinio, tengo la esperanza de que van a intentar ya solucionar un problema como es el de encaje de Rusia en Europa y viceversa, un problema que se iba arrastrando prácticamente desde Gorbachev, desde 1991. Sí, sí. Hemos visto cómo ha volado esta situación ya con este conflicto entre Ucrania y Rusia. Yo creo que sí, hay algún momento de intentar ya solucionar esta tesitura, es ahora. Y creo que los dos bandos tienen que estar completamente abiertos a establecer ya un punto de inflexión que pueda ya mejorar estas relaciones y, ¿no?, de cara al futuro,
y de alguna manera volver a establecer un nuevo panorama internacional. Realmente sería lo más deseable, lo que realmente Sería lo más evitaría deseable. futuros conflictos. No sé si se dará o no. Pero sí. Ojalá. No sé si se dará. Ojalá sea así. Y ojalá. Es una época de pocos rápido. estadistas. Sí. Estamos mirando. Es una época de pocos estadistas. Y estamos hablando de que los políticos al final son políticos, no tienen altura de miras. Muchas veces se piensa de 4 años en 4 años. Y a partir de ahí, poca fundamentación histórica, puedes hacer mucho más. Álvaro, yo creo que nos ha quedado un debate bastante interesante. Espero que a toda nuestra audiencia opinen lo mismo. Y nada. Cualquier tipo de opinión diferente a la que hemos dado Andreu y yo, por favor, ponedlo en la caja de comentarios, lo leeremos y contestaremos. Porque siempre es un placer compartir ideas con vosotros. Por supuesto. Y cualquier tipo de, ya no solo comentarios ni ideas divergentes, cualquier tipo de lo que queráis que hagamos en un futuro, temas, propuestas, cualquier cosa que podáis decirnos, nos será de muchísima utilidad. Álvaro, muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer, Andreu. Y nos vemos en breve. Y nos escuchamos en breve. Perfecto, un saludo. Muchas gracias. ¿Te ha gustado este podcast? Compártelo para poder ayudarnos. Recuerda, quien no conoce su pasado no puede entender su futuro.